renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Y aunque ande Y aunque pase por el valle de la sombra y muerte, levanta tus manos. ya no temo, Vamos a cantarle al Señor recordando sus promesas. tú estás El Señor está con nosotros. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Señor, gracias porque aunque hemos andado en valle de sombra, de muerte, tu promesa es estar con nosotros y tú has estado con nosotros y vas a estar, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso y bondadoso con nosotros, tus hijos, Señor. Te damos gracias por eso, Señor, y no queremos olvidar ninguno de tus beneficios. No queremos olvidar, Señor, cada una de las cosas que has hecho por nosotros, Señor. Nuestra alma te bendice, Señor. Bendecimos, Señor, tu nombre. Bendice al Señor, alma mía, hoy su nombre santo es. Dile, no olvidarás su favor.
es hora de cantarle a Él. No sé qué pasará, si la tarde llegará, pero me encontrará cantando a Él. Bendice al Señor, alma mía, hoy. Su nombre santo es. Dile, no olvidarás su favor. Su nombre santo es. Grande es tu amor y tu ira es lenta. Tu nombre, Dios, yo proclamaré. De tus bondades seguiré cantando. 10,000 razones aún para adorar. Levanta tus manos y vamos a bendecir a nuestro Señor. Bendice al Señor, alma mía, hoy. Su nombre santo es. Dile, no olvidarás su favor. Su nombre santo es. Señor, tú eres el que nos corona de favores y de misericordia, Señor. El que ha sacado del pozo nuestra vida, Señor. El que nos ha rejuvenecido, Dios, como el águila. Y en Cristo hemos encontrado la reconciliación contigo, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, Señor. Hoy recordamos lo que has hecho por nosotros, Dios. Se llegará el día en que mi fuerza se canse aquí y llegue a su fin. Aún cantará mi alma tus bondades por 10,000 años y una eternidad. Bendice al Señor, alma mía, hoy. Su nombre santo es. Dile, no olvidarás su favor. Su nombre santo es. Bendice al Señor. Bendice al Señor, alma mía, hoy. Su nombre santo es. Dile, no olvidarás su favor. Su nombre santo es. Su nombre santo es. Cristo santo, tu nombre es. El salmista dice ahí en el Salmo 103 un poco acerca de lo que estamos cantando ahorita. Y nos hace una invitación, y es a esto, a no olvidar, a ser conscientes de la gracia, de la misericordia, del favor de Dios. Y me llama la atención cuando dice ahí en el Salmo 103: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, porque Él se deleita en misericordia. Es lento para la ira, grande en misericordia. Entonces, hay una cosa que nosotros podemos saber, podemos mirar en el carácter de Dios,
Y es que definitivamente Él se siente satisfecho con nosotros, no por méritos propios, sino por los méritos de Cristo. Porque tú, al creer en Cristo, te identificaste con Él, y ahora Dios te mira a través de Cristo. Dios te mira a través de Él, y por eso eres agradable, y por eso no está enojado contigo, y por eso, a pesar de que le fallamos, a pesar de que somos infieles, Él permanece fiel a su promesa, a su verdad, a su misericordia. Y por eso es que no puedo yo dejar de recordar y de tener presente que Dios es bueno, que Dios ha sido bueno, que Dios sigue siendo bueno, y que Dios continuará siendo bueno con nosotros. Así que, ¿qué puedo yo hacer sino alabarle, agradecerle, sentirme tranquilo, sentir que mi vida está segura en sus manos? Y como decía el apóstol Pablo, yo sé que Él será fiel en guardar mi depósito en aquel día. Decía Job, yo sé que mi Redentor vive y que al final Él me levantará. La certeza que nos da sabernos amados, perdonados, favorecidos por Dios, ¿sí?, nos debe de llevar a tener un corazón agradecido. Así que yo te invito a que cierres tus ojos y en este momento puedas tú pensar por lo menos en 2 beneficios que Dios ha tenido para contigo. 2 beneficios que pueden ser tal vez demasiado comunes, demasiado cotidianos, pero que definitivamente son un favor de Dios. Uno de ellos es la vida, y otro de ellos es lo que traes puesto. Piensa en otros, en otro beneficio, en algún beneficio que Dios haya tenido para contigo. Puedes pensar en que has sido perdonado, de que no vas a ir al infierno, de que vas a ir a disfrutar una eternidad con Él. Piensa en otro, algún beneficio que ha tenido para tu casa, para tu familia. Y definitivamente podemos confirmar lo que dice el salmista: bendice alma mía Jehová, bendice alma mía Jehová, porque Dios ha sido bueno. Señor, en esta tarde venimos delante de ti agradecidos por todos tus favores, por todas tus misericordias, porque has perdonado nuestros pecados, porque has sanado nuestras dolencias, porque nos has coronado de favores y misericordias, porque has rescatado nuestra vida del hoyo, porque nos has perdonado y nos has prolongado tu misericordia, porque no estás más enojado ni en contienda con nosotros, porque ahora tenemos paz para contigo, Señor. Y podríamos seguir enumerando muchos beneficios, muchas misericordias, Señor. Son incontables, Dios, realmente. Pero por todas ellas hoy, Dios, te decimos gracias. Gracias, gracias por todo, Señor. Gracias porque continúas obrando en nuestras vidas. Gracias porque continúas hablando a nuestros corazones. Gracias porque el día de hoy tu palabra nos confrontará, nos hablará y nos llevará, mi Dios, a ser transformados por tu gracia, por tu poder. Te bendecimos, Señor, por cada una de tus misericordias, por cada uno de tus favores, en el nombre de Jesús. Amén. Solo un toque, todo lo cambia. Levanta tus manos, Todo lo cambia. levanta tus manos al cielo, rindiéndote al Señor. Con tu voz, Recuerda cuando has escuchado su voz, el mundo transforma, la obra de Cristo transformando tu vida, tu presente, tu futuro. tu vida. La resurrección de La muerte Jesucristo. venciste, la muerte venciste, y por tu amor ahora soy libre, ahora soy libre. Y que en respuesta a nosotros le adoramos. La adoración, todo mi amor.
solo a ti, Cristo. No hay otro Dios, no hay nadie igual, mi único Cristo, Cristo. Señor, ¿quién como tú? ¿Quién como tú, Señor? No hay otro igual. Tú reinas, sanas y salvas, sanas y salvas. Tú eres el Dios de milagros, Dios de milagros. Mi adoración, todo mi amor, solo a ti, Cristo. No hay otro Dios, no hay nadie igual, mi único Cristo. No hay otro Dios, no hay otro Dios. Nadie más grande, incomparable. ¿Quién como tú, Dios? ¿Quién como tú, Dios? Nadie más grande, incomparable. ¿Quién como tú, Dios? Levanta tu voz bien fuerte, nadie más grande. Nadie más grande, incomparable. ¿Quién como tú, Dios? ¿Quién como tú, Dios? Nadie más grande, incomparable. ¿Quién como tú, Dios? ¿Quién como tú, Dios? Solo un toque, todo lo cambias, todo lo cambias. Mi adoración, todo Mi amor, solo a ti, Cristo. No hay otro Dios, no hay nadie igual, mi único Cristo. mi Adoración, todo mi amor, solo a ti, Cristo. No hay otro Dios, no hay nadie igual, mi único Cristo. Mi adoración, todo mi amor, solo a ti, Cristo. No hay otro Dios, no hay nadie igual, mi único Cristo. Cristo, te honramos, Señor, te exaltamos, te alabamos, nos entregamos a ti, nos rendimos delante de ti, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor.
Sí, hermano, por favor, tome su lugar. Qué privilegio estar juntos, adorando al Señor. Y como hoy, como anunciábamos la semana pasada, recordando su sacrificio, recordando a través de esta ordenanza que es la cena del Señor, la obra de Cristo, examinarnos a nosotros mismos y recordar la importancia, la trascendencia de la obra de Cristo en aquella cruz. Por eso te invito a que vayas a la segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Corinto sobre algún fruto que era conveniente que la iglesia diera, pero para que ellos pudieran tener ese fruto era importante que ellos pudieran tener en la mente y a la mano ciertas consideraciones de la gracia de Dios en sus vidas. Cuando nosotros volteamos a ver la gracia de Dios, la obra de Cristo, muchas de las cosas que no entendemos cobran sentido. Dice el apóstol Pablo, según a los Corintios 8, versículo 9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El apóstol Pablo está hablando de algo que la iglesia en Corinto ya conocía. El apóstol Pablo está hablando de algo que tú y yo ya hemos experimentado todos los días en nuestra vida. El apóstol Pablo empieza diciendo: porque ya conoces la gracia del Señor. Tú ya conoces la gracia del Señor. Y esta palabra que se ocupa aquí, el conocer la gracia del Señor, es ese conocimiento que se adquiere cuando tienes contacto, cuando tienes relación y cuando algo lo has percibido con tus sentidos. Cuando no es algo que necesariamente alguien te cuenta o te platica, sino que tú has experimentado. Pero más que eso, implica una relación entre estos objetos de conocimiento. No es solamente un conocimiento intelectual, sino es la operación y la obra del Espíritu Santo en nosotros que nos ha hecho conocer y reconocer, como aquí dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia, esa bondad misericordiosa del Señor en nosotros, que ha transformado nuestros corazones. Ese regalo que no merecemos, pero que tenemos hoy por la obra de Cristo. Tú ya has experimentado la gracia del Señor en tu vida. Y dice del Señor Jesucristo. Y cuando dice del Señor Jesucristo, está hablando de alguien soberano, de alguien en autoridad, alguien que está por encima de nosotros. ¿Cuál fue esta obra de gracia? Sigue diciendo el texto: que por amor a vosotros, que por amor a ti. Y esto está para fundirnos los fusibles. Que por amor a ti y a mí, dice aquí, se hizo pobre. Él es Dios, dice ahí Filipenses, que Él, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo. Se quitó todo lo que tenía. Se sacó las cosas de la bolsa, la cartera, las credenciales. Se quitó todo, se despojó. Se quitó de eso y se hizo como tú y como yo. ¿Por qué? Por amor, dice aquí el texto. Por amor de ti, por amor de nosotros, se hizo pobre. Esta palabra pobre es importante porque está hablando de un mendigo, de alguien que no tiene ni siquiera algo para comer, de alguien totalmente desamparado. ¿Te imaginas? Empieza diciéndole Señor, y le dice Señor en autoridad, soberano, y después le dice pobre. Él se hizo pobre para que tú y yo, con esa pobreza, fuésemos enriquecidos. ¿Te das cuenta de lo que estamos leyendo? El Señor soberano se hizo pobre por amor a ti y a mí, para cubrir nuestra pobreza. Y no estoy hablando necesariamente de cuestiones materiales. Nuestra pobreza espiritual, nuestra miseria, nuestra necesidad. Dice la Biblia que apenas alguien moriría por algún justo, pero por alguien pobre, miserable, en esas condiciones, ¿quién le haría? ¿Quién lo haría? Pues el que lo hizo fue Dios,
por amor a ti, a mí. Dice Filipenses, te lo sigo leyendo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. El Señor conocía nuestra pobreza, y en esa pobreza vino el Señor, autoridad, hombre. Y podemos comparar la aparente riqueza de los hombres, ¿no? Juan le decía a la iglesia de la Odisea: tú crees que eres rico, pero no te has dado cuenta que eres pobre. A veces cuando llegamos nosotros con el Señor con nuestras justicias, solamente tendríamos que comparar la justicia de Dios con lo que a veces nosotros llamamos justicia. El amor de Dios con lo que a veces nosotros llamamos amor. La rectitud. Tantas cosas en Dios que comparados con quienes somos nosotros, definitivamente no tenemos nada que hacer. Entonces Él, viendo nuestra pobreza, siendo Dios, no le dio mayor valor a ser Dios, sino que se inclinó, descendió, se hizo como uno de nosotros, se hizo pobre como tú y yo éramos, para enriquecernos a nosotros, para que de Él podamos tomar oro. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esa es la obra de Cristo, esa es la obra del Señor por nosotros los pecadores, y la esperanza que tenemos en la eternidad. Gracias a esa justicia vamos a estar para siempre con nuestro Señor, con ese Dios soberano y poderoso. Así que, hermano, te invito a que inclines tu rostro y recordemos esto juntos. Señor, ¿qué pueden hacer nuestras justicias delante de ti, Señor? ¿Qué puede hacer, Señor, lo que nosotros llamamos bueno? Dice tu palabra que aún nuestras obras más justas son como un trapo sucio delante de ti, Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados, Señor. Perdona, Señor, nuestra indiferencia ante este mensaje, Señor. Perdona, Señor, que no lo recordamos y no lo tenemos presente tan seguido como debiéramos, Señor. Pero hoy juntos, teniendo comunión como hermanos, queremos recordar esto, Señor, esta obra tuya que nos da esperanza, el perdón de pecados, Señor, y como fruto la vida eterna. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la primera carta a los Corintios, si quiere ir abriendo sus elementos que tiene ahí en la mano, quitándole las tapitas. Dice la primera carta a los Corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, esa noche que iba a padecer su cuerpo por ti y por mí, esa noche Él tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros, leíamos, por amor de nosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Lleva por favor tu pan a la boca y recuerda que esto es en memoria de nuestro Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto las veces que la bebiereis en memoria de mí. Toma la copa, llévala a tu boca y recuerda, esto es en memoria de nuestro Señor. Sigue diciendo: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y esa es nuestra labor como iglesia, anunciar este evangelio de Cristo hasta que Él vuelva. Hemos de tener esta comunión. Amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga. Vamos a poner por favor atención a las pantallas.
Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Nos da mucho gusto a Marta, mi esposa, y a mí poder invitarlos a todos ustedes aquí al Hotel Iberoestar Selection Paraíso Maya, ahora en el mes de octubre del año 2021. Es un nuevo hotel que vamos a disfrutar muchísimo porque no se imaginan la calidad de los alimentos, las habitaciones y todo. Y sobre todo que vamos a través de la Biblia poder continuar compartiendo el alimento espiritual que necesitamos como matrimonios y familias. Así es, estamos bien emocionados por este cambio. Estamos estrenando hotel que está increíble, como dice Armando. Y también los años anteriores hemos sido testigos de los increíbles testimonios de matrimonios renovados, restaurados. Y estamos seguros que este año no va a ser la excepción. Así es que te animamos a que ya te puedas inscribir desde ahora para este 2021, que va a ser algo increíble. Estamos en nuevos comienzos y eso va a suceder con tu matrimonio. Así es que aquí los esperamos. Los esperamos. La aflicción es un tema recurrente en la Biblia y común en nuestra era. Todos enfrentamos el dolor de diferentes maneras, pero Dios tiene la única respuesta. En esta serie de 69 audioconferencias comprenderás por qué sufrimos y podrás ver a Dios dentro del sufrimiento. Enfrenta la oposición con temas como enfrentando la soledad, respuestas bíblicas al sufrimiento, alcoholismo y drogadicción, enfrentando lo imposible y más. Obtén la sabiduría bíblica para enfrentar todo tipo de pruebas en este set de 69 audioconferencias con el Dr. Armando Alducin, enfrentando la adversidad. El Dr. Armando Alducin presenta Tomo 5 del Antiguo Testamento. Sumérgete en las profundidades del conocimiento de Dios en un set de 81 audioconferencias con el Dr. Armando Alducin, en las cuales observaremos los libros de Daniel, Isaías, Lamentaciones, Oseas y Amós. Conoceremos la vida del pueblo de Israel antes del exilio y durante su habitación en Babilonia, y veremos la corrupción de las naciones en contra de Dios, y un Dios misericordioso que tiene grandes promesas de esperanza para el futuro, con temas como pecados de naciones paganas, profecías del fin, síntomas de decadencia espiritual y la futura esperanza del mundo. 81 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. Vida Nueva para el Mundo. Estás en familia. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué gusto poderlos ver una vez más otro domingo, y qué hermoso que después de un año pudimos tomar la cena del Señor. Vamos a dar un aplauso de gloria a nuestro Dios por esto. Ha sido un día muy especial, hermoso, maravilloso, y es un recordatorio de lo que vamos a hacer también cuando estemos allá en la presencia de Dios. Eso nos lo dijo el Señor Jesucristo. Y bueno, a mí me gusta mucho que aquí como iglesia, aunque con cosas pequeñas, yo sé que hay mucho por hacer como iglesia. Hay muchas cosas en las que nosotros tenemos que romper con nosotros mismos y comenzar a hacer lo que Dios nos dijo que tenemos que ser: un cuerpo en Cristo, que tenemos que ser hijos de Dios, una familia. Y a veces nos cuesta un poco de trabajo, honestamente. A veces cuando yo les digo, saluda al hermano que está junto a ti, uno que otro por ahí y nos cuesta trabajo, honestamente, y más con pandemia, ahí te encargo, más con tapabocas, que a qué le va a decir, no sé ni quién es este cuate, no, esta hermana. Pero bueno, hoy vamos a hacer algo diferente. Mire, gracias a Dios, le doy gracias a Dios porque todos ustedes se estén congregando. Hay que seguirlo haciendo porque es la forma en que Dios nos pidió que lo hiciéramos, aquí juntos, en familia, escuchando la palabra de Dios, alabándole a Él con todo nuestro corazón. Pero también hay hermanos que no están pudiendo venir porque están enfermitos, porque no pueden por su edad, en fin.
Así es que yo quiero pedirle, ahora no que salude al hermano que está junto a usted, estamos transmitiendo en vivo, así es que si hoy no te peinaste para la próxima semana, báñate, hermano, por favor, porque ahí sí lo vamos a estar haciendo. Y quiero pedirle que le mande un saludo a los hermanos. Usted se puede ver al rato, esto queda grabado ahí en el Facebook, en YouTube, en BNPM Sur o BN Vida Nueva para el mundo, área metropolitana. Búsquenos ahí, dele un like, suscríbase a la red de YouTube, porque la intención es de que nosotros estemos compartiéndoles la palabra de Dios también entre semana por estos medios. Y si en algún momento, hijo, se te perdió el estudio de redención del pastor Josué del martes a las 10 de la mañana, bueno, lo puedes ver al ratito. Así es que, miren, está pasando la cámara, saluden, miren los que ahí están. Dile, mamá, prende la videocasetera, estoy en la tele. Ahí dile, saluden, hermano. Si no, ni te vas a distinguir ahora que te busques. Saluden ahí los de proyección, despierten, hermanos, por favor. Saluden a todos allá, los que nos están viendo, a los que hay unos hermanos que nos ven desde Colombia también. Pues es la única oportunidad que tenemos de verlos, quién sabe, o en el cielo, ¿verdad? Los vamos a ver, pero bueno. Gracias a Dios, pero es importante que estemos conectados, que la pandemia nos ha dejado muchas pérdidas, pero el Señor nos ha bendecido en estar aquí, nos ha bendecido a través de estos medios. Seguimos transmitiendo entre los estudios entre semana. Por cierto, el estudio de Efesios que comparto los lunes a las 7 de la noche, ya lo vamos a cambiar los miércoles a las 7 de la noche, porque tenemos fe que pronto ya nos lo vamos a poner otra vez presencial. Entonces, sigamos orando, hermanos, vamos a seguir pidiéndole al Señor. Y ya se los comenté en otra ocasión, una razón de oración es que tengamos un lugar de tiempo completo, un lugar para la Iglesia del Sur. Llevamos ya 24 años orando por esto y creemos que el Señor nos lo puede dar todavía. No, a Dios no se le hace tarde nada. Es que Él sabe por qué estamos bien aquí, pero sabemos que el Señor quiere hacer otras cosas todavía mayores. Así es que, hermanos, sigamos orando por esta petición y sigamos orando por la iglesia. Y en la escritura Dios nos dejó una descripción de lo que somos nosotros como hijos de Dios. ¿Quiénes somos como hijos de Dios? Y de forma muy específica, en el Nuevo Testamento, lo que su iglesia debemos ser. Que nosotros entendamos también esto, las instrucciones también a lo que debemos hacer, y también tenemos instrucciones de parte de Dios de lo que no tenemos que hacer. Dios nos pone límites también en su palabra. Tenemos que aprender, o aprendemos de la Biblia, también las intenciones con qué hacer todas las cosas. Dios nos enseña qué podemos esperar y qué no podemos esperar, qué podemos aceptar y qué podemos también rechazar. Es una manifestación de la misericordia de Dios que nos provee de conocimiento y entendimiento para lograr agradarle y glorificarle. ¿Tú quieres agradar a Dios? ¿Verdad que sí? Como sus hijos queremos agradar a Dios. Aquí lo vemos en la palabra, no podemos despegarnos de la escritura. Y en este tiempo que estamos viendo también en el modelo para ser una iglesia que cumpla el propósito de nuestro llamado, y como hemos venido estudiando a lo largo ya de algunos meses, la iglesia debe ser una iglesia que ame a su Dios. Debe ser una iglesia que en consecuencia a eso ame a sus hermanos. Debemos de ser una iglesia también que ame a su prójimo. Y por eso estamos hablando de llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen, de ir y predicar este gran tesoro que Dios nos ha dejado. Algo que nosotros tenemos que buscar dentro del cuerpo de Cristo es esa unidad que puede impactar este mundo. Nos hemos extraviado en algunas cosas en general como iglesia, en muchos tiempos o en otros lugares que se está haciendo iglesia, nos hemos perdido. Pero Dios quiere que nosotros a través de su palabra reencontremos el camino, que volvamos nuevamente a ver esas directrices que nos está marcando el Señor. Ese amor por el prójimo que le podamos dar, el verdadero amor, ¿sabes qué se caracteriza? Que va a dar lo mejor, va a dar el mayor beneficio a la persona amada.
Y el mayor beneficio posible en esta tierra es que una persona sea reconciliada con Dios. Y lo que nos encarga el Señor al respecto es que les prediquemos el evangelio. Una congregación misionera, como lo vimos la semana pasada, que capacita. Una congregación misionera significa una congregación que enviamos personas que somos capaces de desprendernos de personas de nuestra iglesia, porque esto no es algo sencillo. Saber que un hermano nuestro se va a ir y tal vez no lo volvamos a ver en toda la vida, lo veamos tal vez en 2 o 3 años o cada 4 años, no lo sabemos. Pero esa perspectiva de iglesia que capacita y envía misioneros a donde el evangelio no ha sido predicado, está siguiendo el modelo nuevo testamentario, es decir, el modelo del Nuevo Testamento. Hijos que hemos entendido la gracia recibida, que hemos comprendido la maravillosa generosidad de nuestro Dios, y que imitadores de ese Dios y Padre nuestro, somos generosos también, compartiendo, invirtiendo en nuestras vidas, invirtiendo con nuestras familias, invirtiendo con nuestros recursos personales para alcanzar al perdido, proclamando el evangelio en nuestro vecindario, proclamando el evangelio en nuestra ciudad, en nuestra propia familia, de hecho, pero también en nuestro país y aún más allá en las naciones. Dios quiere que nosotros seamos la iglesia que siembra iglesias. Este es el tema del día de hoy. Iglesia que siembra iglesias. Y vamos al libro de los Hechos. Qué mejor que podamos nosotros ver cómo Dios plantó la primera iglesia. Fue el iniciador de la iglesia a través de Cristo. Y vemos una iglesia que queda ahí cuando Cristo asciende con 120 personas en el aposento alto, reunidos, orando y recibiendo la manifestación en el Pentecostés. Y de ahí empezamos Lucas hace una investigación de todos los acontecimientos. La primera parte Lucas la investigó, la segunda parte tú ves cómo el libro de los Hechos cambia el pronombre, cambia la persona. Hablaba en tercera persona en la primera parte y luego habla en primera persona. Quiere decir que la segunda parte de Hechos el mismo Lucas lo experimentó. Y aquí vemos en el capítulo 13 de Hechos cómo el ejemplo de esta iglesia misionera, de esta iglesia que siembra iglesias. Dice Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Esto quiere decir que la iglesia en Antioquía tenía cierta madurez espiritual, porque había ya gente que ya no está hablando solo de los apóstoles, sino de algunos discípulos de los apóstoles que ya estaban siendo levantados predicando la palabra de Dios. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 2 de Hechos 13. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Cierra tus ojos un momento, por favor. Padre, queremos pedirte como tu iglesia, como tus hijos que estamos aquí reunidos, que tú nos hables, que tú manifiestes tu misericordia, proveyendo el día de hoy una palabra para nuestras vidas, que sea entendible en nuestra mente, que tu Espíritu Santo nos ilumine, que sepamos no tan solo el significado de palabras o frases, sino el mensaje, el pensamiento que tú quieres que adquiramos tuyo.
Permite que nuestro corazón sea noble y sea trabajado de tal manera a través de tu palabra que deseemos lo que tú deseas. Tu Espíritu Santo es el que puede lograr eso y por eso te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia decimos amén. Hay un proceso del llamado de Dios para los enviados. ¿Quiénes son los enviados? La palabra apóstol es la palabra en el griego apóstolos, que significa enviado, mensajero, alguien que es como un ministro enviado de una nación a otra con una responsabilidad, pero al mismo tiempo con una autoridad delegada. Nosotros actualmente, la iglesia, hemos tomado de un tiempo para acá el nombre de misioneros. Y hay un proceso para el llamado de estos misioneros, de estos que la iglesia local, la iglesia como la nuestra, debe de comenzar a tener esta carga, empezando por orar para que el Señor, como aquí lo vemos en la iglesia, para que el Señor levante a esos misioneros. Tenemos nosotros que aprender a distinguir también ese llamado en nosotros, en nuestra propia vida y también en la vida de otros. Número 1, este proceso inicia porque Dios llama personalmente, poniendo una carga en el corazón de las personas, de sus hijos, de sus siervos, por su obra. Esto es lo que se ha denominado teológicamente como el llamado interno, algo que sucede entre tú y Dios. Fíjate cómo dice el versículo 2 de Hechos 13 que acabamos de leer. Dice: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Esto implica entonces en dos sentidos. El primero es ese: ellos sabían que habían sido llamados. Y esta palabra llamado es muy interesante en el griego. Llamados es la palabra proskaleomai, y que significa llamar hacia uno mismo. Es como si yo le dijera aquí a Gerson, ¿verdad? Gerson, ven, no te muevas, nada más estoy ejemplificando qué es ese llamado. Es llamar a uno mismo, es como atraerlo así. Si tú lo ves en todos los textos del Nuevo Testamento, esta palabra que se utiliza es cuando Jesús, por ejemplo, llama a los niños hacia Él. Esta es la palabra que se utiliza: llamar hacia uno mismo, citar, convocar, exhortar, invitar a venir. El llamamiento divino al encomendar a hombres la predicación del evangelio. Esta es la definición del diccionario. Y esto lo vemos a lo largo de la Biblia. ¿Recuerdan en Génesis, Abraham, qué hace con Abraham? Dice Abraham y los llama sacándolo de su parentela y lo lleva a otro lugar. Este es el llamado que vemos y a lo largo de la historia lo vemos. De la historia de la Biblia. Vemos a un Saulo de igual manera. Todos esos fueron llamados para ser usados por Dios y para la gloria de Dios. Ahí en Hechos capítulo 9 versículo 15 vemos precisamente este llamado de Saulo. Saulo va a matar cristianos, a encarcelar cristianos, y pide cartas y se dirige a la ciudad de Damasco. Y entonces ahí en el camino a Damasco, antes de llegar a la ciudad, se le aparece el Señor, lo tumba, ¿verdad? Una luz tremenda, y tiene un encuentro el Señor con él. Él reconoce al Señor, pero queda ciego y se va ahí a una casa. Y después le llama el Señor nuevamente a un hermano llamado Ananías, y le dice: Ananías, ve y dale este mensaje a Saulo. Y la Ananías voltea: Señor, yo voy obediente. Estoy parafraseando, ¿verdad? Pero yo voy obediente, nada más que ese Saulo es matacristianos. ¿Y qué crees? Tú sabes que yo soy cristiano. Y entonces, cuando él le dice estas palabras, ahí en Hechos 9:15, fíjate bien lo que dice. El Señor le responde a Ananías y le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Quién le iba a mostrar a Saulo? Dios, el Señor mismo.
El Señor llama hacia Él. Y es muy importante este llamado porque es un trabajo de Dios en nuestras vidas. Y como lo dice, los llama primero hacia Él. Pero ¿por qué los llama hacia Él? Para acompañarnos en todo lo que Dios nos encarga. Esto es muy importante. Yo cuando era adolescente, había personas, yo me convertí a la edad de los 12 años y medio aproximadamente. Y recuerdo que yo me enamoré de Dios, de verdad se los digo. Yo quería servirle en todo. Yo me recuerdo que iba a la secundaria y iba a la escuela, hacía mi tarea corriendo y para irme corriendo a la iglesia porque me gustaba estar en la iglesia. Me gustaba alabar a Dios. En ese tiempo, no sé cuántos tuvieron en la secund su flauta dulce. Pues era lo único que sabía tocar, y con esa flautita dulce me iba a alabar al Señor en el coro de secundarios. Y Dios, ¿verdad?, me permitió vivir eso, vivir ese momento de servir al Señor, de darle. Pero muchas veces, con el tiempo, alguien me decía: oye, tú vas a ser pastor. Yo, Nel, del griego no. Yo le decía: no, ¿qué? No, yo el pastor, te reprendo, le decían. Mira, y pasó un tiempo, yo le decía a algunos: ¿sabes qué? Para que si Dios quiere que yo sea pastor, me tiene que mandar un fax. A lo mejor algunos de la generación más nueva no saben lo que es un fax, ¿verdad? Pero era como antes nos comunicábamos con documentos. Mandabas a través de la línea telefónica un papel, lo escaneaba y del otro lado aparecía aquí el papel como una copia fotostática. Me va a tener que mandar un fax, yo le decía al Señor. Pero algo se sembró ahí. El problema que yo tenía era un concepto equivocado de lo que era el pastorado. Y bueno, al final de cuentas, nunca me preguntó el Señor. Me llamó. Pero muchas veces uno da esa respuesta. Mi respuesta a eso, y por eso se los comparto, es que me daba miedo el pastorado. Yo tenía un concepto de pastorado en que tenías que abandonar a tu familia por la obra. Yo había visto eso. Yo decía: yo no quiero eso para mi familia. Y tenía un concepto distorsionado de lo que era servir al Señor en ese sentido. Decía: yo aquí cantando, lo que quiera Dios, yo lo hago, pero eso no. A veces nos da miedo. A veces estamos intimidados por muchas cargas de este mundo, conceptos equivocados. Pero quiero darte en este día, todavía no termino la predicación, pero yo quiero ya ministrarte desde este momento. El Salmo 32:8. Porque si nosotros estamos hablando aquí de ser una iglesia que siembre iglesias y que vamos a hacer con la ayuda de Dios esos capacitadores de misioneros, tienes que entender que para ese llamado no vas solo. El Salmo 32 versículo 8 dice: te haré entender. O sea, el Señor te está diciendo: yo te voy a llamar claramente. Vas a saber, vas a comprender, es lo que significa, te haré entender. Pero ve la siguiente parte, es lo maravilloso: y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El llamado de Dios no representa en que te dice: a ver, Gerardo, ven, yo quiero que seas pastor, y órale, pum, échale ganas, mijo. Échale, ponle estilo a lo que vas a hacer. Trata de hacerlo lo mejor posible y voy a valorar qué tal lo haces. Aquí dice, la palabra llamado significa llamarnos hacia nosotros, porque Él nos va a llamar, nos va a enseñar, nos va a decir de qué se trata esto. ¿Ya entendiste, Gerardo? Sí, agárrame de la mano porque yo voy a ir contigo. Te mostraré el camino. Mis ojos no se van a apartar de ti. Por eso no tenemos que tener un miedo a este llamado. No tenemos que tener temor. No tenemos que preguntarnos: ¿y de qué voy a vivir?
No tenemos que preguntarnos, ¿y qué voy a decir? ¿Y cómo voy a predicar? Porque la palabra dice que el Espíritu Santo nos va a dar las palabras. Y si te vas a poner como Pablo, ¿verdad? Delante de reyes, delante del presidente de la república, delante de un senador, delante de un empresario o delante de multitudes de lugares pobres, donde quiera que Dios te ponga, el Espíritu Santo te va a decir lo que tengas que decir, porque el Señor dice: te voy a enseñar el camino que debes de andar, voy a caminar contigo, mis ojos no se van a apartar, mi mirada no se va a apartar de ti. Tal vez tú has sentido un llamado, pero lo tienes oculto, lo tienes apagado. Y fíjate lo que dice el versículo 9: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Permíteme traducirte este versículo en un lenguaje coloquial. Hermano, flojito y cooperando. Ya deja de poner tus pretextos. Ya deja de decirle al Señor: no quiero ir como Jonás, o pues ahora que haga un instituto. Y que José, cuando su padre le dijo: hay que ir a buscar a tus hermanos, ¿qué dijo José? Heme aquí. Isaías, cuando recibe esta manifestación poderosa de la santidad de Dios, ¿qué le dijo? ¿Quién irá? Heme aquí. Hermanos, es bien sencillo esto, porque si no vas, te va a mandar, porque Él nos va a enseñar a nosotros, igual que a Pablo, que es necesario padecer por su nombre. Versículo 2 de Hechos 13 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. ¿Cuál es el segundo paso del proceso? El primero es un llamado interno, y el segundo es que la iglesia confirma o niega el llamado. ¿Y cómo lo hace? Calificando a la persona. Esto es lo que llamamos o lo que categorizamos como llamado externo. Un verdadero llamado de un misionero, de un enviado, de un apóstol, es que debe de confirmarse estos dos llamados. Dios te va a hablar a ti y Dios va a hablarle a el liderazgo de la iglesia. En 1 Timoteo 3 y en Tito capítulo 1 y 2, estas cartas que le hemos denominado el nombre de pastorales, es precisamente las cartas que envía Pablo para darles indicaciones a sus discípulos Timoteo y Tito de cómo ellos deben de ejercer el liderazgo, el pastorado dentro de la iglesia. Y les enseña a que no cualquiera, tiene que estar probado esa persona. Por eso muchas veces las invitaciones de que ya tienes años en el Señor, ya tienes tiempo discipulándote, sirve al Señor. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a identificar tu llamado en conjunto. Tú puedes tener un llamado, pero este no va a ser confirmado si sigues amedrentado por las mentiras diabólicas en que tú, pues yo aquí sentado en mi lugarcito, aquí con mi sillita, yo vengo, ¿verdad?, a mi servicio el domingo, ¿verdad?, y a ti a recibir del Señor, a cantar, y ya me voy, y Dios les bendiga a todos, hermanos. No es cierto, ese no es la iglesia. La iglesia es una comunidad donde nos servimos unos a otros. En eso se estimula el amor y las buenas obras. ¿Qué buenas obras vamos a tener ahí sentados? Con todo respeto, hermano. ¿Qué buena obra? No, pues cantar juntos, bien. Pero ¿qué beneficio tiene el hermano de junto a ti, de parte tuya o directamente tuya? Este es el evangelio.
Son dos, ¿verdad? El proceso está implicando aquí, y no vamos a profundizar en 1 Timoteo 3 y Tito 1 y 2, pero esto es lo que se debe calificar. El pastor y liderazgo de la iglesia tenemos que tener esta labor de poder observar a sus hermanos que se van distinguiendo en estas características para el pastorado dentro de la iglesia y para aquellos que van a ejercer el pastorado fuera de la iglesia como misioneros, como plantadores de iglesias. Un siervo le va a distinguir estas características que están aquí enunciadas. Y nuevamente ahí regresamos a Hechos capítulo 13. Y mira qué interesante lo que menciona ahora el versículo 4 y 5. Dice así: ellos entonces, Pablo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios. ¿Qué anunciaban, hermano? Dilo más fuerte, por la misericordia de Dios. ¿Qué anunciaban? La palabra de Dios. Esto es lo que nos corresponde hacer en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Anunciaban la palabra de Dios. Hermano, la predicación del evangelio bíblico es lo que impulsa el crecimiento o la multiplicación de las iglesias. El entendimiento, la comprensión, el estudio, el vivir el evangelio bíblico. Es impresionante, pero tú vas a una librería cristiana y encuentras cantidad de libros que proponen programas de crecimiento atrayente, emergente le llaman otros. Pero eso solo lo que provoca es una hinchazón de la iglesia. ¿Qué quieres decir con eso, Pastor Gerardo? Déjame decirte una frase de Agustín de Hipona para que entiendas la idea. La soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Personalmente, una persona soberbia se da, y tú ves, y mucha gente, wow, en el mundo se admira eso, ¿no? Que alguien camine seguro de sí mismo. Así lo han visto, ¿no? Seguro de sí mismo. Y muchos se han confundido eso como grandeza. Pero tiene razón Agustín de Hipona, es hinchazón, porque eso no está sano. Y es lo que le está pasando a muchas iglesias. No hay crecimiento espiritual, no hay un crecimiento sano. Les pones un show que si lo pusieran en el Auditorio Nacional tendrían que pagar 1,000 pesos por cada persona. Acá es gratis. Pues luz, sonido y eso, es que ahí está bien padre, hermano, está bien suave esa iglesia, qué bien, está bien cómoda. Y aparte me hablan, yo salgo de ahí, hermano, y me hablan de cosas que de veras impactan mis sentimientos. Siempre lloro y salgo ahí, ¿verdad? Como cuando vi Rocky. No sé si les pasó lo mismo que a mí, pero cuando yo vi Rocky, brother, salí, vénganos del mundo y lo que sea, y ahora sí voy a vencer ese cochino pecado, y ahora sí voy a ser aquel que Dios dijo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hinchazón. No es obediente, porque no se predica la palabra, no se predica el evangelio, no se depende de la obra del Espíritu Santo. Estamos buscando crecer, que haya recursos para pagar todo lo que las broncas en que nos metimos financieramente, porque cuesta muchísimo hacer ese show. Atrae a personas que se convierten en religiosos, inconversos, egocéntricos, que lo único que están deseando es que les hablen bonito y que salgan motivados por un diezmo, que además no me obligan a darlo. El verdadero llamado al evangelio
lo dijo Jesucristo. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. Ahí es donde inician las buenas obras dentro de la iglesia. Si no nos negamos a nosotros mismos, entonces vamos a hacer lo contrario. Vamos a querer la aceptación, vamos a demandar los privilegios, vamos a pedir el reconocimiento, vamos a querer que nos den, que me haga sentir bien, nada más. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz, muere a ti mismo, toma tu cruz. El verdadero evangelio es morir para que Dios sea glorificado. Hechos 13:5 dice: y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios. El catalizador del crecimiento sano es el entendimiento correcto del evangelio. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 5. Aquí el apóstol Pablo habla acerca de esto precisamente, de lo que había sucedido en la iglesia de Colosas, y que dice: estoy agradecido por Dios de todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Estoy agradecido por Dios. Y él envía esta carta a los colosenses porque se estaban metiendo ideas ahí de los gnósticos que valoraban el pensamiento, que hacían un sincretismo. Eso significa una revolvedera ahí de filosofía griega, de religión dualista, y que le ponían un poquito cristianismo. Y entonces aquí Pablo comienza a presentar a Cristo como el rey, el dueño, el supremo, el creador del universo, para él, para su gloria. Y entonces en el versículo 5 mira lo que les dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Eso nos está advirtiendo que hay una palabra falsa del evangelio. Hermano, no te dejes ir con la finta. Te pueden estar abriendo la Biblia, tomando ahí, leyendo un texto de la Biblia, y dicen: no, en esa iglesia tiene sana doctrina. Espérame tantito, ¿están hablando de lo que la palabra dice? Se están refiriendo exactamente a lo que está y con el propósito con el que está escrito ese texto. Tengamos cuidado, porque estamos oyendo personas que leen un texto y hablan totalmente de otra cosa. Hay otros que leen el texto y no dicen lo que el texto, sino lo manipulan y lo tuercen. Pero es nuestra responsabilidad como iglesia estar atento a eso. Y no quiero que te levantes como un guerrillero cristiano, defensor de la fe, y que vayas y digas: tú no estás hablando la verdad. Cállate, porque mira, aquí dice la Biblia. No, con mansedumbre, con misericordia. Una vez prediqué en la iglesia de Cuapa. Ahorita estoy retomando el estudio de Efesios, que cambiamos ya el miércoles, y hablé de la elección soberana, de cómo estaba ahí escrito eso. Y se acercó una hermana y me dijo: oye, tú hace 4 años en el Instituto Teológico me diste una clase que decía lo contrario a eso que dijiste. Bueno, no lo contrario, pero sí diferente. Y yo dije: tienes razón. Así nos pasa. Así nos ha pasado a muchos. A veces siento un poco de vergüenza de cosas que era mi convicción hace algunos años. Pero si Dios tuvo esa misericordia conmigo, ¿por qué no la voy a tener con mis hermanos? Muchos de nosotros nos hemos agarrado la doctrina bíblica y tal vez de verdad ahora sí has profundizado, escudriñado y te has dado cuenta de algo que antes no entendías. Pero Dios no te da esa herramienta para que agarres a gorrotazos a tus hermanos. Hay que tener la misma misericordia y con gozo, con alegría. Muchas veces nuestra actitud hace que la gente nos rechace. Tenemos que ser pacientes, sembrar la palabra y dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Hay personas que están tan celosas de su trabajo que cuando se les va un miembro de la iglesia, a ver, muestra tus manos. A ver, ¿dónde está el hoyo? Tú no moriste por él. Tranquilo.
Bendícelo. Es que se va a ir a una iglesia donde no predican el evangelio. Que Dios le muestre. Tú no eres él. Ora por él. Tienes oportunidad, invítalo a cenar. Ay, si no nos gustó, ¿verdad? Ay, si nadie dijo amén. Invítalo a cenar, invita a los mejores tacos de suadero. Yo te puedo decir unos. Invítalo ahí. Y hermano, mira, quería platicar contigo de esto, de esta decisión que estás tomando. Por la palabra verdadera del evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece. La verdadera palabra del evangelio dice aquí, hay fruto, porque cuando nosotros comprendemos y vivimos el verdadero evangelio, entonces eso va a impactar a las personas que están alrededor de nosotros. Eso va a impactar todas las áreas de nuestras vidas, hermanos. Va a haber fruto, va a haber crecimiento también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Es lo que trae transformación personal, el verdadero evangelio vivido. Es lo que trae transformación en la iglesia y es lo que va a llevar a transformar también las naciones. Tim Keller, en su libro Iglesia Centrada, dijo estas palabras: en la medida en que los cristianos sean reformados en esta nueva vida por medio del evangelio, llegarán a tener un impacto en sus comunidades y ciudades. Entender el evangelio no solo impacta nuestra manera de mirar a Dios, sino que afecta todas las áreas de nuestras vidas. El verdadero evangelio, vivir el verdadero evangelio trae conversiones. Vivir el verdadero evangelio va a traer perseverancia ministerial y va a traer gloria a Dios. Porque, hermano, el evangelio es misionero. Cristo fue el primer misionero. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y antes de irse, en Juan 20:21, le dijo a sus discípulos, y nos dice en este día a ti y a mí. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. No hay guerra. No importa lo que pasó antes, no importa que me hayas negado, no importa que no estuviste en el momento de crisis. Por segunda vez les dijo: paz a vosotros. Hay paz por la obra de Cristo Jesús para con Dios. Como me envió el Padre, como me envió ¿quién? El Padre, también yo os envío. La iglesia tenemos la misma misión: anunciar la misión ejecutada por Cristo. Cierra tus ojos, por favor. Tomemos la encomienda con gozo. En esta amada iglesia de Dios se deben levantar misioneros, enviados dispuestos a seguir los pasos del Maestro. Debemos levantar programas de misiones. Debemos de ser generosos y ser una iglesia que siembra iglesias. Padre, queremos pedirte que esta carga como iglesia la llevemos, porque ese es tu llamado hacia ti, de todos nosotros, de servirte, de servir a otros, de que como iglesia participemos, Señor, en todas las áreas, desde el pastorado hasta el bebé más pequeño. Señor, nos unamos en un clamor a ti, porque esto sea una realidad para nuestras vidas, para nuestra iglesia. Que tu palabra, Señor, nos cargue de esa carga ligera que nos has dejado, esa carga que no depende de nuestras fuerzas, sino de que busquemos tu rostro, busquemos tu guía y escuchemos tu voz. Porque cuando nosotros como iglesia hagamos eso, tú proveerás de todos los recursos. Que estemos dispuestos a morir para vivir como Cristo. Y que este evangelio, Señor,
nos haga verdaderamente ser tus hijos, ser tu iglesia, tu novia, que seremos tu esposa, y que vivamos aquí honrándote, exaltándote, predicando el Evangelio, trayendo a ti, Señor, a través de la predicación del Evangelio, que esa es la labor que nos dejaste, porque solo el Espíritu va a convencerlos, pero que hagamos eso, Señor, para que haya crecimiento sano en la iglesia, un crecimiento de vivir como tú primeramente, y que eso nos va a llevar a caminar, Señor, haciendo todo lo que tú nos has pedido. Levanta a esos apóstolos, a esos mensajeros que serán llevados, tal vez algunos a municipios cercanos a esta iglesia, como fue levantada la iglesia en Judea. Algunos tal vez, Señor, como llevándolos a Samaria, tal vez en algunos lugares de nuestro país, y algunos otros por toda la tierra. Hay muchos lugares que no se ha predicado tu palabra. Envíanos, Señor. Henos aquí, que sean levantados para tu gloria, Señor, y para que tu palabra sea honrada. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.